Un saludo para todos. Quien les habla, Marcela Garzón. Hoy estaremos hablando de la grandiosa historia de Ludwig van Beethoven, el gran exponente y genio de la música clásica. Nació en Bonn, Alemania, en 1770, el 16 de diciembre. En aquella época se bautizaban los niños al siguiente día de nacido, por eso en la historia, en los registros de historia, sale que él nació el 17 de diciembre. Sus padres fueron Johann van Beethoven y María Magdalena Keverik. Su abuelo, también llamado Ludwig, fue un músico muy exitoso en Bonn, Alemania. Y por esta razón, su padre también entra a trabajar como músico en Bonn, Alemania. A la de 4 años, el padre descubre que su hijo Ludwig van Beethoven es muy bueno para la música y por esta razón se obsesiona en entrenar a su hijo hasta convertirlo en el siguiente Mozart. Son días y hasta noches donde el niño fue sometido a drásticos entrenamientos donde su habilidad de música cada día mejoraba y mejoraba. En la primera presentación de este niño a la gran aristocracia de Bonn, Alemania, el padre inclusive dijo que tenía 6 años cuando en realidad eran 7. Todo esto para vender la imagen de un niño prodigio en la música. Christian Gottlob Neffe fue su primer maestro después de su padre y así mejorar su habilidad prodigiosa con el piano. Su primer viaje a Viena, Austria fue en 1787 y en 1792 vuelve para radicarse y es ahí donde empieza a desarrollarse como el gran músico y exponente de la música clásica conocida hasta el día de hoy. Con la muerte de María Magdalena, la madre de Beethoven, y descrita como su mejor amiga, el padre de Beethoven inicia una carrera más intensa con el alcohol, ya que desde sus inicios como profesor de música, él inició en el alcoholismo, pero la muerte de su esposa lo adentró en una profunda depresión que no le permitió seguir ejerciendo su carrera musical. Y es por esta razón que Ludwig van Beethoven decide hacerse cargo de sus 2 hermanos, Gaspar Karl y Nikolaus Johann, pidiendo así la mitad del sueldo de su padre para poder solventar los gastos de su familia, ya que tenía que ser la cabeza mayor y proveedor de sus hermanos. Ludwig van Beethoven regresa a Viena, Austria, en 1792, con el objetivo de estudiar con Joseph Haydn, uno de los compositores más grandes de la época. También tomó clases con Johann Georg Albert Bergat, experto de contrapunto, y Antonio Salieri. Después de tomar clases con estos reconocidos intérpretes de la música clásica, Beethoven empieza a brillar con el piano y sobre todo porque tenía una manera muy apasionada de interpretar su música. Además que era muy famoso por sus improvisaciones musicales. En 1795 publicó su Opus 1, una serie de trío para piano que tuvo mucho éxito. Pronto sonaron sus sonatas para piano, cuarteto de cuerdas y sinfonía, considerándose y posicionándose como uno de los músicos más originales e importantes de la época. A los 28 años de edad, Ludwig van Beethoven
empieza a tener complicaciones en sus oídos. Empieza a quedarse sordo. No escuchaba bien en ambientes ruidosos y tenía un constante zumbido en sus oídos, llamado médicamente tinnitus. Le costaba oír susurros y agudos. Esto era devastador para un músico que vivía de escuchar y de crear música. Beethoven a lo largo de su vida desarrolló un carácter neurótico, tal vez por la violencia ejercida por su padre. Él a los 32 años escribe una carta a sus hermanos diciendo que quería quitarse la vida porque estaba perdiendo la audición, pero que no lo hacía porque creía que podía aportar más a la música. Y es donde milagrosamente, en la época que se estaba quedando sordo, donde hace las mejores obras musicales que han perdurado en el tiempo. Con el tiempo casi que perdió su audición, pero esto no le impidió seguir creando música. Con su oído interno imaginaba cómo sonaban las notas. Utilizaba lápices en la boca para poder sentir la vibración del piano. Colocaba una vara de metal entre el instrumento y su mandíbula para seguir sintiendo la vibración de las notas. Cuando ya casi no oía nada, compuso la novena sinfonía. En el estreno de la novena sinfonía, Beethoven no escuchaba nada, pero una de sus músicas tuvo que darle la vuelta para que se diera cuenta cómo su público lo ovacionaba y hasta lloraba de emoción. A sus 30 años, en 1801, Beethoven crea la sonata conocida actualmente como Claro de Luna. Dicen que su inspiración fue el desamor de una condesa, también el querer expresar sus sentimientos más profundos. Además de esto, la creación de nuevos ingredientes musicales para la música de la época. Otra de las obras maestras de Beethoven es la hoy llamada Marcha Turca. La escribió en 1811 para la obra teatral Las ruinas de Atenas. Actualmente esta sinfonía la escuchamos en la banda sonora de la serie El Chavo del Ocho. Incluyó ritmos firmes, ideal para marchas o entradas teatrales, melodías juguetonas casi infantiles y sensación festiva hasta un poco cómica. La canción de la alegría fue compuesta entre 1822 y 1824, cuando Beethoven ya estaba completamente sordo. Era la primera vez que en una sinfonía se incluía coro y voz solista. El texto del coro es el poema de un reconocido artista alemán y la de la obra llamada Oda a la Alegría. Se dice que la inspiración de sus obras también fueron las musas, sus amores, sus mujeres de la realeza que muchas veces fueron inalcanzables para él. Y así damos final a esta asombrosa historia de la música clásica
en nuestro planeta.